¿Recuerdan esos tiempos cuando un jugador peruano hacía algo medianamente bueno y ese mismo fin de semana todos los programas dominicales le sacaban reportajes acerca de su vida, dónde creció, quiénes eran sus amigos del colegio, en qué canchita jugó sus primeras pichangas? Bueno, si el ánimo por la selección fuera un poquito más como antes, seguramente esta semana saldrían un montón de reportajes sobre Alex Valera porque marcó un gol con Perú. Nosotros no vamos a hacer eso, pero sí vamos a hablar de un problema muy importante. ¿Quiénes son los pocos nueves que esta selección tiene? ¿Por qué Valera tiene que ser el que marque los goles? ¿Por qué hay tan poco? ¿Es cierto que no hay nada de talento goleador en este país? Vamos a analizar estos casos y a ver si hay al menos uno que valga la pena. Empezando con el que acaba de marcar un gol, Valera. Hablar de Alex Valera es hablar de un delantero que grita fútbol peruano por todos lados. Se formó en el fútbol playa, pasó por equipos de Copa Perú. Nadie se fijó en él hasta que empezó a jugar en un equipo de la capital, en Universitario. Tuvo su corta experiencia en el extranjero, no le fue bien, regresó y se ha asentado en la liga peruana. 1,83 m de altura. Con eso en Perú eres recontra alto. Algunos lo han criticado porque aparentemente se bajó de la selección en algunos partidos de las fechas de eliminatorias. Tuvo su encontronazo con Hernán Barcos, el cual lo llamó muerto y lo acusó de borrarse de la selección peruana. Desmerecer a Valera, ¿no? Pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar respeto a mí, que creo que defiendo más al país que él. E incluso fue criticado por los hinchas de su propio equipo por no marcar muchos goles en torneos internacionales. Pero pase lo que pase, Valera siempre se mantiene en la U. Y una vez más fue goleador del equipo y volvió a salir campeón. Muchos lo quieren y muchos otros lo odian. ¿Por qué lo convocan tanto con la selección? Y la verdad es que Valera no deja de ser uno de los delanteros peruanos que más goles marcan en el torneo. Y una de nuestras tristes realidades es que no tenemos muchos delanteros para escoger. Ya no estamos en la época de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán. Para colmo, la Padula está lesionado, así que esto nos deja con muy pocas opciones de 9. Es por eso que Valera volvió a ser convocado. Delantero que te hace gol en partidos amistosos, no ha hecho gol todavía en partidos por eliminatorias o por puntos, pero que es la representación del momento que pasa esta selección. No tenemos futbolistas para elegir. Pero quiero preguntarte, ¿tú crees que sabes mucho de fútbol? Porque hay un lugar donde puedes poner a prueba tus conocimientos, qué tanto sabes analizar el fútbol para saber pronosticar los resultados. Donde con el código Alex del canal puedes acceder a beneficios exclusivos como transmisiones en vivo de partidos y mucho más. Todo esto solo para los reales conocedores en nuestro Linktree oficial. Y Valera es un delantero centro promedio. No es un cojo ni un jugador horrible como algunos lo intentan vender. Y tampoco es el más goleador, sino sería goleador de la liga peruana y no lo es. Es un delantero de nivel medio, que en otras épocas de Perú seguramente no sería convocado, pero ya no estamos en esas épocas. Y no nos queda otra más que trabajar con lo poco que tenemos. El odio a Valera nació el día del repechaje con Australia y el fallo que tuvo con ese penal. Pero yo creo que se es un poco injusto con eso. Siempre se le recuerda como que fue el gran culpable de que Perú no vaya al Mundial de Qatar, cuando los principales culpables creo que fueron otros. Sobre todo los que arrancaron ese partido de titulares y no hicieron nada. Miramos sobre todo a Cristian Cueva, Sergio Peña y André Carrillo, que fueron de los tres que peor jugaron. Si Perú hubiera tenido un partido aceptable, no habría sido necesario llegar a esa tanda de penales que también se preparó muy mal de parte de Gareca. Valera no fue más que un chivo expiatorio, la cara de la derrota en esa tanda de penales contra el arquero bailarín. Pero creo que no es ni de cerca el máximo responsable de que Perú no vaya a ese mundial. Hay otros a los que les doy mucha más responsabilidad. Empezando con la propia federación. Y ahora tampoco es un delantero salvador. Hizo un gol, pero fue en un partido amistoso. Intentar venderlo como que va a ser la carta goleadora de esta selección sería vender una mentira. Valera no es un jugador que tenga tantas buenas rachas. Y ahora está en una buena racha, por eso lo están aprovechando.
pero sí es un delantero que puede formar parte del grupo sin ningún problema. Como les dije, no tenemos mucho para elegir. Además de Valera, hay otros que también se pueden considerar convocables. El primero es Paolo Guerrero, que ya dijo que va a querer jugar todo el 2026 y él verá en qué momento se retira del fútbol. Mientras no se retire oficialmente de la selección, lo seguirán llamando, pero cada vez con menos protagonismo. Y si tengo que comparar al Paolo Guerrero que juega en Alianza Lima con 41 años con el Alex Valera actual, creo que los números hablan por sí solos. Guerrero no es un mal delantero, tiene mucha experiencia, pero el físico le está pasando mucha factura y eso es normal. Johnny Vidales también es otro delantero convocable y es el goleador peruano de la liga, con una buena estatura de 1,85 m y que ha tenido un gran año, de hecho es el mejor año de toda su carrera. Es un cazagoles, un jugador con cierta movilidad que en un fútbol como el peruano, que suele ser muy lento, un delantero que es un poco más avivado que los demás, puede marcar un montón y Vidales es ese tipo de delantero, es muy vivo dentro del área, sabe cómo posicionarse y cómo agarrar mal paradas las defensas. Además su altura le ayuda bastante. Lo considero de un nivel similar a Valera. Adrián Ugarriza también es otro convocable que jugó el partido contra Rusia, arrancó de titular y es de un perfil parecido a Paolo Guerrero, pero sin los goles y sin las estadísticas. ¿Por qué digo que es un perfil parecido? No solo porque midan lo mismo. Ugarriza tiene 28 años y su experiencia internacional no es mucha. Se parecen porque él también sabe jugar de espaldas al arco y esa es una de sus principales cualidades. Aguanta bien la marca de los defensas e intenta abrir espacio para sus compañeros. No es un gran goleador, si no tendría estadísticas más altas, pero al menos se le puede utilizar. Cumple la labor que Guerrero tenía cuando se hizo más viejo, ser el que se para entre los centrales y jala marca, pero no tiene tantos goles. Luis Ramos, que ya algunos lo están llamando como el nuevo Ruidíaz porque marca muchos goles en su club, pero en la selección no marca nada, es sin dudas nuestra mejor carta si hablamos de potencial de delanteros. Tiene 25 años, ha marcado 12 goles en el América de Cali, en Colombia, una liga más competitiva que la peruana. Su club lo acaba de comprar, así que se va a quedar ahí un buen tiempo. Tiene una buena velocidad, buen remate de larga distancia y buen posicionamiento. Su gran problema es que no parece tener una gran mentalidad cuando se pone la camiseta de la selección, como que le cuesta, le pesa un poquito. La gente espera mucho de él porque es el único delantero peruano que está marcando de 10 goles para arriba en el extranjero. Y eso es mucho. En el último año lo han considerado mucho en la selección. Le han dado oportunidades, pero es decepcionante que no haya podido marcar todavía. Dicen que cuando marque el primer gol, el arco se le va a abrir porque así son los delanteros. Pero a mí me da un poco de miedo de que vaya a ser otro caso Ruidíaz. También es cierto que el sistema de juego de Perú no le favorece mucho, no generamos muchas ocasiones de gol. Pero eso era lo mismo que se decía con Ruidíaz y con Pizarro, y aún así a veces apareció un delantero peruano que sí hacía goles, como Guerrero. Creo que es un tema más de actitud. Y claro, la Padula también es convocable, pero está lesionado. Luego de eso, no veo más delanteros que puedan ser llamados con la selección. Se habrán dado cuenta que son muy poquitos. Y solamente 3 están en el extranjero. Ugarriza, que juega en Israel, Ramos, que juega en Colombia, y la Padula, que juega en Italia. El resto son todos de la liga peruana y ese es el problema que hemos arrastrado desde hace tiempo. Lamentablemente, y esto se los digo yo con conocimiento, en las academias peruanas no se valora tanto el gol. Lo que más se enseña en las academias peruanas es la gambeta, el toquecito, la quimba, el toque fino. Eso es lo que se intenta enseñar en la mayoría de academias y canteras en Perú. Pero no se hace tanto hincapié en formar delanteros goleadores y la mayoría de delanteros peruanos solo saben lo básico. No conocen conceptos muy complejos. De milagro les enseñan a cabecear bien y eso también es un problema porque la mayoría de jugadores peruanos no pasan el 1,80 m. O no están lo suficientemente formados físicamente para dar buenos saltos, y ese es otro gran problema. Si tuviéramos que hacer un dibujo del delantero peruano sería así. No suele ser muy alto, mide poco más de 1,70 m y si pasa el 1,80 m es un gigante, tiene poca sensibilidad con el balón, no sabe direccionar bien sus cabezazos, físicamente no está bien preparado a menos que haya nacido con una bendición genética o que haya nacido en una buena familia. Y que no le haya faltado el pan en la mesa.
Y lo más preocupante, tiene mucho miedo de patear al arco. No es que le tenga miedo al balón o le tenga miedo al arquero, le tiene miedo al error. Le asusta fallar y que la gente le reclame y le recrimine por ese fallo y le echen la culpa de que por él el equipo no puede ganar. Y esto es algo que nace desde las academias. Muchos entrenadores de academias suelen ser resultadistas, no piensan en el largo plazo o en el proceso y tienen complejo de entrenador frustrado. O sea, se sienten entrenadores de primera división, pero se olvidan de que están dirigiendo a jóvenes. Y no están ahí para ganar partidos, están ahí para formarlos, para permitirles cometer errores. Pero cuando cometen los errores, cuando fallan goles, ¿qué hacen? Los sientan y no los hacen jugar más. Es por eso que los delanteros peruanos crecen con esa sensación de que si fallan se van a quedar sin nada y tienen miedo a intentarlo. Prefieren dar un pase al costado, un pase para atrás o de plano no disparar. Por eso Valera, Vidales y otros delanteros de la liga pueden marcar tantos goles porque son de los pocos que no le tienen miedo a patear al arco y equivocarse, y se equivocan bastante. Pero si no lo intentas, entonces, ¿cuándo vas a hacer goles? Es algo que se tiene que trabajar desde muy pequeños y lamentablemente las academias peruanas lo han olvidado hace mucho.